Algunos dicen que posiblemente exista la reencarnación para tener experiencias de diferentes formatos, en diferentes formas de vida, pues. Pero creo que en este caso, a lo mejor no se le puede llamar una reencarnación experimental, pero sí como que, José Luis, bienvenido primero, como que tú has vivido diferentes etapas de tu vida como si fueran, entre comillas, reencarnaciones, empezando con una cajita chiquita, y te vas cambiando a otras cajitas que a veces no tienen gran cosa que ver una con otra, y sin embargo, hoy eres lo que eres. ¿Nos platicas un poco de eso? Claro, Lalo. Primero te agradezco mucho que me hayas invitado aquí al vengas programa. Con tanto, y tienes tantas cosas que hacer. Y tengo tantas cosas que hacer, y con el parón que me ha dado la vida, que no me deja moverme rápido, pero pues sigo en la vida. Yo creo que la vida nos va dando posibilidades, y que las posibilidades las vamos viviendo. Sí, es verdad, nací en un pueblo pequeño, vivo en una ciudad grande, nací en una familia campesina, yo soy citadino, ¿no? Mi padre era pastor de ovejas, de cabras, yo no soy pastor ni de iglesia ni de nada, soy psicólogo. Una vez fui a dar una conferencia y me presentaron como maestro de electricidad, porque fui lo primero que había sido, y una maestra dijo, ¿y él de qué nos va a hablar, no? Pues nací en un pueblo pequeño de España, de La Mancha, la tierra de Don Quijote, he vivido en muchos lados, y ahora vivo en México, vivo en Querétaro, estudié con los salesianos, me hice religioso, viví 20 años de monje y ahora soy casado, padre de 3 hijos, en fin, he vivido muchas vidas en una sola. Cuando vives primero en una cajita que le estamos llamando de alguna manera, la tecnología está un poco fuera de ti, no conoces muchas cosas, pero imagino que sí veías pasar aviones, por ejemplo. Pues muy pocos, por mi pueblo pasaban muy pocos, pero había una historia, que una vez se había caído un avión en no sé qué lugar, y aviones chiquitos me imagino, y lo contaban, la gente grande de mi pueblo contaba que por ahí se había caído, pero sí sabía que había aviones y todo, pero no sabía mucho. ¿Y sabías que existía, por ejemplo, el mar y que existían otras cosas que no estaban? Yo el mar lo conocí a los 18 años, precisamente en el internado que estaba nos llevaron a conocer el mar, ¿no? Cuando lo ves por primera vez y que no estaba en tu cajita, ¿qué sientes? Pues sentí una gran inmensidad, pues no sé, algo muy raro. Fíjate que está bien pensar qué sientes, porque yo digo, es que en aquel tiempo no sentíamos o no nos enseñaban a que había algo que se llamaba sentimiento, ¿no? Uh-huh. Los niños no lloran. Yo, por ejemplo, estuve en un internado desde los 13 años, ¿no? Un internado que mis hijas me preguntaban, papá, ¿la abuela Consuelo no te quería? Decía, sí, me quería mucho. Entonces, ¿por qué te mandó de interno? Pues porque no había otra cosa, pues si querías estudiar, y ellos vieron esa posibilidad de que me gané una beca y me fui a un internado. Pero yo creo que lloraba, pero lloraba en la noche debajo de las sábanas. Porque no sabías que eran sentimientos, pero llorabas. Lloraba, pero no se podía llorar en público, entonces te acababan, ¿no? Entonces el bullying y todo, que no se llamaba así. Pero entonces el sentir, por ejemplo, al ver al mar, wow, pues ahora sí me lo dices, digo, sí, qué impresión la primera vez, y las olas, y el miedo, ¿no? Y te metes o no te metes. Pero tú estás en un internado que es otra caja, pero ya no tiene campo, ya no tiene animales, ya no tiene todas esas cosas. Cuando estás en tu caja de animales, por ejemplo, pues tú ves que la ovejita, tanto que te gusta, al rato se la están comiendo. ¿Eso no te daba algún sentimiento? Nada. No, yo creo que eso es algo que aprendes en la naturaleza, ¿no? Mi padre era pastor de ovejas y era un orgullo cuando decía, este cabrito es el que vamos a matar ahora en la Navidad, y te daba mucho gusto de comerte el cabrito, ¿no? No pensaba en eso. Uh-huh. Pensar que ahora mi familia son vegetarianos y que dicen, ay, te estás comiendo un animal, Dios mío, ¿qué haces? Pues sí, digo, es verdad eso, pero en aquel tiempo no lo registraba, uh-huh. no lo veía pues como algo raro, al contrario, aparte como de lo natural. Bueno, lo internado, entre comillas, no lo digo despectivamente, ¿es una forma de cárcel? No lo viví así, yo creo que puede ser cárcel o liberación. Ah, sí, también liberación. Claro, porque en mi pueblo ya no había nada más que estudiar. Eso yo no lo sabía cuando estaba en el pueblo. Cuando me fui al internado no es que quisiera irme.
pues por ahí te mandaron a hacer un examen y todo. Yo les pregunto a mis amigos a veces, ¿a ti te preguntaron si te querías ir a estudiar? Porque a mí no, ¿no? Ya caes ahí, pero ¿qué había en el internado? Pues había escuela, había talleres, yo estudié para maestro industrial de electricidad, ¿no? Había amigos, había equipo de fútbol, había baños, en mi pueblo no había agua corriente, no había... Ay, por ejemplo, ahí, ¿qué sientes por primera vez que abras una llave y te salga agua e incluso hasta caliente? Pues... no me acuerdo bien del sentimiento, pero sí era así como decir, wow, te puedes bañar todo tu cuerpo con agua caliente. No eran qué jicarazos. bien, ¿no? No eran jicarazos, sí. De hecho, yo siempre tuve la suerte, por ejemplo, yo estuve algún tiempo en el internado encargado de la caldera. Una caldera de diésel enorme, grande, que pues éramos 200 internos, wow. Daba para todos a la vez, que el agua caliente, la calefacción, pues era en Madrid el internado, ¿no? El invierno era crudo, en fin, yo todo eso lo fui descubriendo, ¿no? Fui estudiando cosas que no había visto nunca, pero también vi pasar de las mulas al tractor, ¿no? Entonces, ver los tractores, ¿no? La primera vez que... Casi que me impactó más ahora que la primera vez ver que mi sobrino, el hijo de mi hermano, me mandó, dice, mira tío, para que veas cómo tu hermano se moderniza. Y veo sembrar ajos ahora y veo a mi hermano atrás de los arados, en un montón de arados del tractor viendo, y mi sobrino mientras graba a mi hermano y graba el asiento del tractor sin chofer. Ya el tractor se maneja solo, lo programa, ¿no? Entonces digo, wow, eso me maravilla más, sí, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero vi las mulas, yo vi a mi abuelo, ¿no? Gritar y blasfemar con las mulas y gritar así y veía y decía, ahora que lo pienso, digo, qué trabajo. Sí. Tienes que darles de comer a las mulas, uncirlas en la mañana, irte a trabajar, llegar con las mulas, luego trabajar duro para hacer al día 10 surcos. Ahora 10 surcos lo hace un tractor en medio minuto. Pero, ¿tú pensabas que algún día ibas a hacer eso tú? No. Nunca te... No, yo creo que de chiquito yo no pensaba, o sea, vivir en un pueblo es muy rico, es muy natural, vives al día, vives... yo digo, wow, yo muchas veces digo, yo me enteré que era pobre cuando ya era grande, porque yo de chiquito nunca nos faltó comer, nunca nos faltó, pues había gallinas, había conejos, había huevos, pues comías de lo que... Había vida divertida también. Sí, ¿no? Y, o sea, yo no viví como la escasez, ¿no? Y muchas cosas me fueron maravillando, o sea, sí digo, ¿qué sentí la primera vez que me subí en Madrid al metro, ¿no? Digo, después de vivir en un pueblo donde no has visto más que pasar 2 o 3 coches, porque ahora no caben los coches en el pueblo, bueno, ¿no? Pero cuando llegas a Madrid, también lo primero, tu primera vez, por decirlo así, pues, ¿qué es eso? No solo la primera vez, ponle la segunda, que ya con 13 años, la primera iban tus padres y te llevan, la segunda ibas solo. Llegabas al autobús y un taxi era imposible para nosotros en aquel tiempo. Ibas en metro, ibas 13 años con una maleta sin ruedas, con una maleta que no sería más grande que esto, y ya llevabas toda tu ropa para un trimestre, ¿no? O sea, digo, todo eso, pero claro, todo eso, hoy día, ¿de qué me habla? Digo, había mucha menos dependencia. Yo, por ejemplo, tengo poca dependencia de la televisión. Me gusta ver películas, me gusta ver series, pero no soy dependiente, no me siento dependiente. No por alargarte, pero la sabiduría que tienes ahorita es producto de todo eso que nos estás platicando, de una u otra manera. Claro. Estás en esas 4 paredes y de pronto después de 20 años decides dar un nuevo salto, una tercera reencarnación. ¿A dónde te vas? Bueno, yo a los 22 años, un día después de que cumplí 22 años, me vine a México, de Madrid a México. ¿Y por qué? Pues, de nuevo, vivía en una congregación, los salesianos, y hubo una oportunidad de irte de misionero con la idea aquella de aventura, de decir, hay un país donde necesitan más que en el que tú estás. A ver, alguien me convence de todo esto y... Pero hay 2 términos que estás usando. Uno, ser monje tiene que ver algo
o pensaban o conocían ustedes a los monjes tibetanos y tenía que ver algo con un monje salesiano? No, yo digo monje por decir, era religioso. Pero yo me acuerdo que decían los monjes salesianos. Bueno, la cosa es que hacías voto de pobreza, de castidad y de obediencia, vivías en una congregación, en una comunidad, vivías con unas reglas de vida, etcétera, ¿no? Y a mí eso, bueno, a mí me gustaba mucho el trabajo, ¿no? Ahora me he dado cuenta que la religión no mucho, la religión nunca he sido muy religioso en realidad. Espiritual sí me gusta la búsqueda, me gusta encontrar caminos, etcétera, pero la parte dogmática no me gusta ni de la religión católica ni de ninguna otra, ¿eh? Okay, sí. Me encanta el budismo y todo, pero no me gusta la religión budista. Digo, a lo mejor no es religión, ellos dicen que no es. Me encantan conceptos orientales, la meditación y todo, pero no me gusta el sometimiento, no me gusta el dogmatismo. Sí. Y digo, pues va uno aprendiendo que hay muchos caminos, ¿no? Para mí las religiones son caminos diferentes. Incluso tampoco las ceremonias para mí no son... A mí tampoco me gustan, ¿no? Entonces, bueno, ¿está bien? Claro, pues cada uno va viviendo, pero sí me gustaba mucho la mística de Don Bosco, por ejemplo, el trabajo con los jóvenes, el método educativo salesiano, que yo lo vivo ahora en mi trabajo en empresas, en escuelas o en conferencias o en el consultorio. Ahora soy psicólogo, ¿no? Que fue lo último que estudié y es lo que mis últimos 30, ya más de 30 años he practicado, pues practico esa pedagogía porque era una pedagogía que me gusta, era una pedagogía de presencia, de escucha, de cercanía, de amabilidad. Eso sí me gustaba mucho hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vengo a México pues a trabajar en eso porque alguien me dice, oye, allí hay más necesidad, pues voy. Que es una cuarta reencarnación y que reencarnación experimental, vamos a usar la palabra. Y llegas a un lugar que, bueno, yo también pongo a pensar, entre los españoles y los mexicanos hay mucha diferencia. Llegas a un nuevo mundo. Fíjate, ves como a mí mucha gente me dice, tú eres de España, pues no se te nota, ¿no? Porque ahorita que hablabas así, a mí se me pegan mucho los acentos y no los idiomas, ¿no? Me cuesta mucho hablar en otro idioma, pero los acentos sí. Viví un tiempo en Mérida y hablaba como yucateco, en serio hablaba, o sea, se me pega muy rápido. Entonces, yo cuando llegué a México, yo había ido a un curso a Roma que me habían mandado de misionología. Y de lo que me acuerdo en ese curso es que dijeron, vas a adaptarte, vas a aprender, no vas a enseñar, no vas a imponer. Yo era de esa mentalidad y decía, qué raro que me digan esto, pues sí, ni modo que vaya yo a enseñar a la gente, yo voy a otro país pues a aprender de ellos. Pero luego al llegar me di cuenta que había mucha gente que sí venía a imponer y que decía, estos de acá. Pues vivías en un lugar donde todo el mundo te imponía, siempre fue así. Llegas a Roma, es otro... digamos, es un paréntesis fue un chiquito, mes nada más. Un paréntesis chiquito ahí, pero tu forma de vida ahí tampoco te gustó mucho. Ahí no me gustó porque era muy estructurada, era la casa general de todos los salesianos, mucha sotana, mucho cura vestido de negro, cuando ya en España los salesianos no se vestían así, se vestían normal, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me impactó mucho y me costó más, algunas veces digo, me costó más ese mes en Roma que los 40 y tantos años que llevo en México, ¿no? En cuanto a adaptación. Yo en México me adapté muy bien, creo que a mí me gustó mucho el trabajo, la gente, la vida en México. ¿Por qué llegaste a Querétaro? Antes pasas por Morelia también, creo. Estuve en Morelia, estuve en Puebla, bueno, entre Puebla y Tlaxcala, en un lugar que se llama Panzacola. Estuve en la Ciudad de México, en 2 colegios diferentes, estuve en el Colegio de Querétaro, estuve en Mérida y luego ya, cuando ya dejé la congregación, después de 20 años... ¿Fue difícil esa decisión? No fue difícil, o sea... ¿Oíste, tú enojas alguna vez? Sí, ¿Sí me te enojas? Sí, pero imploto, yo no soy de explosión para afuera, pero sí me enojo. No fue difícil porque fue pensada, fue sentida. Yo sentí que yo ahí ya no tenía qué hacer. El hacer me seguía gustando mucho, la vida salesiana me gustaba mucho, la vida religiosa ya no me gustaba, la manera de vivir no me gustaba, el celibato no me gustaba, entonces ya había muchas cosas que no me gustaban, ¿no? Y entonces di el paso bastante bien, porque además, Lalo, seguí trabajando
prácticamente en lo mismo. Digo, yo tengo un consultorio psicológico, voy a trabajar a empresas y lo que hago es facilitar procesos de comunicación, de liderazgo, escuchar a las personas. Voy a colegios ahora igual a dar conferencias a padres de familia. Entonces digo, pues yo hago lo mismo. O sea, lo que yo aprendí a hacer o lo que yo hacía es lo mismo, es el servicio. Bueno, más o menos, pero hay una parte que yo no la veo tan fácil. Cuando eres, pues estás en un sistema de puros hombres, pues te falta la parte de las mujeres. Claro. ¿Ahí cómo fue tu relación? Pues ahí vino un gran complemento que yo le agradezco mucho a mi pareja, a mi mujer, y le agradezco también mucho a haber tenido hijos. Me costó. Yo creo que es la parte que más me ha costado, ¿no? Así de salir de un estilo de vida algo diferentísimo, a convivir, porque no conoces, yo no conocía a la mujer, ¿no? No la conozco todavía, la voy descubriendo, pero yo no conocía, o sea, yo tenía una mentalidad masculina. Yo creo que nunca he sido machista, pero sí, o sea, pues de una manera de ver la vida que la parte femenina no la sabía. Claro. Luego con la psicología y con todo lo que he ido estudiando y aprendiendo, y sobre todo con la convivencia con mi pareja, pienso que he ido creciendo en eso, pero ese fue también otro paso. ¿Dónde la conociste y por qué? ¿Cómo diste ese paso? La conocí en Mérida, yo todavía estaba allá con los salesianos, ella llegó allí de voluntaria. Quinta reencarnación experimental. Sí, otra reencarnación, sí. Y sí, me enamoré y sí decidí, pues... A ver, tú que no manejabas tanto intelectualmente los sentimientos, ¿cómo de pronto te das cuenta que ese es un sentimiento que tienes que manejar y que no es tu experiencia? ¿Cómo lo enfrentas? Pues yo creo que son de las cosas que vas aprendiendo en la práctica, porque entra el sentimiento, entra el deseo, entra la sexualidad, entra el afecto, entra las ganas también de expandirte. Entonces, yo creo que fui aprendiendo bien. Pero pues sí, en algunas cosas muy lento, como en el conocimiento del sentir, del pensar femenino, en escuchar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy mucho de, si tú me dices ahora, Lalo, bueno, tú me ayudaste a subir porque no puedo subir, ¿no? Pero si tú me ves así, lo primero que se me ocurre es, ¿en qué te ayudo, no? ¿Cómo lo resuelvo? Y muchas veces lo femenino no es cómo lo resuelvo, sino te escucho para saber qué te pasa. Wow. Entonces, sí, esa parte a mí no se me da todavía bien, ¿eh? No creas que... Pero bueno, es una parte que he tenido que ir aprendiendo y que sigo aprendiendo, ¿no? Y bueno, luego pues vienen los hijos, tengo también hijas, tengo 2 hijas y un hijo, entonces es aprender también de lo femenino en las hijas, ¿no? Y de lo femenino en las pacientes y de lo femenino en la gente que te dice, es que siento así, y mi jefe dice que eso no es importante, y yo digo, wow, eso diría yo también, pero yo he aprendido que no es suficiente para el trato con una mujer, ¿no? Entonces, sí. Y que también está un enfoque que también es totalmente válido y que nos hace falta. Muchas veces nos hace falta. Por cuestiones de tiempo, aquí en Querétaro fue muy famoso, muy consentido, muy querido por muchas personas, un compañero tuyo que se salen, creo que los 3 al mismo tiempo, y ya estás en un nuevo mundo diferente, otra vez, ya no sé qué encarnación sea esa, pero están en algo que ya depende de ustedes. Claro, ¿Cómo viven eso y de a quién me estoy refiriendo? Sí, Juan Ignacio, Francisco y yo éramos 3 religiosos salesianos y decidimos dejar la congregación. Un paso complicado en ese sentido. Yo te digo, a mí no me costó mucho el hecho de la adaptación, pero pues bueno, sí fue algo sonado porque pareciera como que es una infidelidad masiva, ¿no? Y sin embargo, pues fue algo pensado y decidido, ¿no? Y decir, bueno, ya no queremos aquello, vamos a cambiar. Y bueno, tuvimos también que movernos hacia este mundo de pagar impuestos. A mí me da risa porque yo al principio decía, bueno, pues con poquito que gane un hombre para vivir, pero luego te vas dando cuenta lo que cuesta la gasolina, el coche, los impuestos, y puedes no tener coche, pero entonces ¿cómo viajas para dar un curso, para hacer esto? Entonces llega un momento... además yo me supongo que antes
tú no manejabas dinero allá adentro. No. Entonces no sabías Es muy cómo curioso, manejarlo fíjate, eso. tú haces un voto de pobreza y de verdad no tienes nada, pero tienes todo. Ujú. Tú tienes coche, tienes esto, tienes... Sí, tienes la Entonces vida haces resuelta. un voto de obediencia, pero pues en el fondo haces lo que quieres. Digo, yo por lo menos yo creo un poco así. Y luego tienes un voto de castidad, pero bueno, lo vives también a tu manera. Yo digo, yo empecé a vivir esos votos cuando me casé, ¿no? Pues tienes que ser, Bueno, tienes que ser más casto y con una, ¿no? Si Sí, es claro. que quieres ser fiel. Pero antes viviste algo que lo voy a tener que revelar. Fumabas. Y fumaba, ¿no? Fumaba, bebía, comía. Por ejemplo, fumar en mi tiempo, allá en España, en mi pueblo, era ser hombre. Ajá. O sea, cuando, Sí, claro, cuando alguien claro. agarraba un cigarro Claro. así, decía, wow, qué bien, ¿no? Era ser hombre. Nadie te decía entonces que hacía daño. Ujú. O sea, a nuestra generación yo creo que casi todos fumábamos. Luego, Pero en el internado no te dejaban fumar. no, No. pero bueno, ahí encontrabas tus Manera. momentos y tus maneras, ¿no? Sí, Ajá. todas esas partes rebeldes, ¿no? Pero fíjate, mi hija mayor ya va a cumplir 28 años y cuando iba a nacer, mi esposa me dijo, ¿vas a contaminar a nuestra hija? Y dejé de fumar. Sí. Dejé, no, creo que igual si me preguntas, ¿y no te costó mucho? No. Sí me costó un poquito pero no tardé en dejar. Cuando oigo esas cosas, yo digo que no soy experto en nada de eso, pero que no es una enfermedad como mucha gente lo dice. Una enfermedad no puede decir, tengo cáncer y ahora ya no. Claro, claro. En cambio, el vino, o sea, ciertos vicios, creo que sí te lo propones. Hay una parte adictiva que podemos decir que hay como una enfermedad de la mente, ¿no? Ujú. O sea, del no poder soltar algo. Digo, por ejemplo, yo los pacientes que he tratado que me conmueven más y que me duelen más son los que tienen TOC, trastorno obsesivo compulsivo, Ujú. que tienen el pensamiento y no lo pueden parar. Y de veras me conmueven mucho porque intentan y hacen Sí. y no pueden, ¿no? A veces con las adicciones pasa eso, más mental que físico. Pero también estoy convencido que cuando uno se da cuenta de algo, cuando uno hace conciencia, por ejemplo esto, no sé, a mí dices, ¿vas a contaminar a mi hija? No es como si me preguntas, oye, te está haciendo daño a tu pulmón, porque al final digo, bueno, es mi pulmón, de algo te tienes que morir y no sé qué. Pero si pienso en contaminar a alguien O sea, no, que esto... yo aguanto lo mío, pero no lo de los demás. Claro. Punto. Entonces, bueno, a mí, digo, tampoco digo que para todos sea fácil todo, ¿no? Yo tengo mis adicciones y me cuestan mucho soltarlas, ¿no? Me gusta mucho comer dulce, me gusta mucho comer chocolate y me cuesta trabajo soltarlo, ¿no? Pero Entonces, te veo muy feliz. sí, ¿Sí? pues la verdad es que yo creo que sí soy feliz. O sea, yo al final digo, pues a mí la vida me ha tratado bien. Algunas veces también digo, bueno, he hecho mi trabajo, ¿no? He hecho mi chamba, porque pues no es gratis, pero creo que la vida me ha facilitado muchas cosas, me ha dado posibilidades. ¿Cuál ha sido el mejor regalo de la vida que te ha dado la vida? Pues mira, yo creo que el mejor regalo es la vida en sí, ¿sí? O sea... Pero la vives consciente, yo creo que esa es una diferencia, ¿no? Pues el darme cuenta, ¿sí? ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vine a ser a mi primera hija, sentí una emoción que no había sentido nunca una parecida, ¿no? O sea, esa emoción no la tenía registrada, sí había sentido mucha alegría, pero el ver fue algo que yo no decía, wow, esto es, no sé si era felicidad, era una mezcla, ¿no? Que fue un regalo, pero he tenido muchos regalos en la vida, ¿no? El encontrar, por ejemplo, una pareja que tenemos muchas diferencias, pero que tenemos, por ejemplo, objetivos comunes o miras comunes, ¿no? Como respeto, tú manejas mucho la palabra respeto. Sí. Tienes que respetar. Si ellos no son vegetarianos, pues a lo mejor tú no eres totalmente carnívoro, pero también puedes medir, ellos ¿no? también me respetan a mí, que sí, yo claro. coma lo que... Sí, o sea, el respeto, pero quiero decir, hay muchos regalos que te va dando, digo, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños, yo los cargaba, ¿no? Y íbamos al campo, etcétera. Y ahora ellos me ayudan, ¿no? Ahora vamos a pasar papá, a ver, te doy la mano,
Y digo, wow, ¿no? O sea, pasar de que José tú Luis, eres el fuerte a que ahora eres te el... agradezco muchísimo, el tiempo se ha terminado y también les agradezco a todos ustedes el que nos estén acompañando en esta misión, estas diferentes experiencias de vida, que finalmente nosotros somos el conductor y los que aceptamos si queremos esto o lo otro, nuestra responsabilidad. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos.